¿Qué tal? Les saluda nuevamente el profesor Odilio Flores. Y en esta ocasión, pues un video más sobre física universitaria de Young, Friedman y C.R. Szymanski. La sección 1.10, productos de vectores. El primer ejercicio 1.52 en el inciso A nos dice, use componentes de vectores para demostrar que dos vectores conmutan tanto para la suma como para el producto escalar. Es decir, A más B es igual a B más A. Y A por B en su producto escalar es igual a B por A en producto escalar. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Planteados los dos, ¿verdad? Los dos vectores, ¿verdad? Entonces para una suma sumamos, ¿verdad? Sumamos las componentes en X y las componentes en Y, ¿verdad? Entonces aquí sería 4 más 5, ¿verdad? Y 3 menos 2. Entonces 4 más 5 es 9i y 3 menos 2 es 1j, ¿verdad? Entonces ese sería A más B. Entonces con A menos B, perdón, con B más A, entonces vamos a hacer, ¿verdad? Lo contrario, ¿verdad? ¿Cuál es el componente en B de X? ¿Verdad? Es 5. Y el componente en, ¿verdad? Aquí está el componente 5 el componente de B, ¿verdad? De I circunflejo, o es decir, en X es 5 y en J circunflejo, es decir, en Y es 2. Y el de A es 4, el componente en X, y 3 para Y, ¿verdad? Entonces, B más A sería 5 más 4 y, ¿verdad? Más menos 2 más 3 J, ¿verdad? Entonces aquí tengo que corregir esto, sería B, ¿verdad? Más A. Entonces al final da el mismo resultado, 5 más 4 es 9 y menos 2 más 3 es positivo 1. Entonces vimos que nos dio el mismo resultado, ¿verdad? De A más B, ¿verdad? De A más B nos dio el mismo resultado que este que es B más A. Entonces existe, ¿verdad? La propiedad conmutativa en la suma de vectores. A más B es igual a B más A. Ahora vamos a comprobarlo en el producto escalar. Para el producto escalar sabemos que se multiplican los componentes en X más el producto de los componentes en Y. Entonces sabemos que si es A por B, 4 por 5, aquí se plantea 4 por 5i, y luego, ¿verdad? Más 3 por negativo 2, ¿verdad? 3 por negativo 2, y tenemos, ¿verdad? Que eso es igual a 4 por 5 es 20, ¿verdad? Por menos 3, menos 6, 3 por menos 2 es menos 6, ¿verdad? Entonces, este producto lo podemos dejar simplemente también como 14, porque el resultado de un producto escalar no es un vector, ¿verdad? No es un vector, lo podemos dejar así, 20i más menos 6j, o también igual a 14, ¿verdad? Porque el resultado es un escalar, por eso se llama producto escalar. Y luego si tenemos B por A, entonces vamos a hacer lo contrario, ¿verdad? 5 por 4 menos 2 por 3, entonces también nos da el mismito resultado, ¿verdad? 20i menos 6j, que también, como les digo, lo podemos igualar a 14, ¿verdad? Lo podemos igualar a 14. Entonces está demostrado que el producto escalar también es conmutativo. Vamos al inciso B. Demuestre que dos vectores no conmutan para el producto vectorial, para el producto cruz, ¿verdad? Es decir, demuestre que A por B es igual a negativo B por A, ¿verdad? Es decir, sí creo que van a tener la misma magnitud, porque ya en el producto escalar el resultado es otro vector, ¿verdad? Es otro vector perpendicular al plano de los vectores A y B, ¿verdad? Entonces, pero van a ser de signo distinto. El módulo va a ser el mismo, la magnitud, pero, ¿verdad? Va a ser de signo distinto, es decir, ese vector ese vector resultante va a ser perpendicular al plano de los vectores A y B hacia Z positivo o hacia Z negativo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuevamente esos vectores, A es 4i más 3j, B es 5i más 2j. Entonces aquí vamos a separar, ¿verdad?
Estos vectores para el producto vectorial se utilizan vectores de 3 componentes, de X, Y y Z. Entonces, por eso aquí vamos a agregar a los componentes en Z como 0, ¿verdad? Es como que si tuviésemos A es igual a 4i más 3j más 0z. Y lo mismo B, 5i menos 2j más 0z. Entonces, por eso tenemos que el componente en A es el componente de I, AX es el componente en I, el de Y es el componente de J, Y es igual a 3, el de B sería, en el caso de Z, ¿verdad? Ya sabemos que es 0 porque no existe ese tercer componente. El BX sería 5, ¿verdad? Y BY sería negativo 2 y BZ, por lo tanto, es 0, ¿verdad? Entonces, esto se puede hacer de dos formas, utilizando los cofactores, ¿verdad? Que sería así, A por B sería la primera columna, ¿verdad? Por decir así, los componentes X, Y, Z, en este caso I, J, K con acento circunflejo. En el segundo sería el multiplicando, es decir, el primer término, el primer factor de la multiplicación, que en este caso es A, y luego seguiría, ¿verdad?, el otro factor, que en este caso es B, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas, ¿verdad? Estas fórmulas que creo que están las ecuaciones 1.19 por ahí en el texto, 1.18, 1.19, no recuerdo bien. Aquí están estas fórmulas que son sacadas, ¿verdad? Justo de esta forma, ¿verdad? Del determinante. A por B es igual a la suma de los cofactores de este determinante. Por ejemplo, para el componente en X que utilizaríamos el primero, es decir, la J sería, por ejemplo, para el componente en Y y la K para los componentes en Z. Entonces, por ejemplo, el concepto de cofactores indica que si vamos a trabajar, por ejemplo, para los componentes en X, entonces se elimina esa fila y esa columna. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría que el determinante de ese cofactor sería A por Y menos, ¿verdad? Menos BY por AZ, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí está AY, BZ, perdón, ¿verdad? AY, BZ menos, ¿verdad? BY, AZ, que en este caso dice AZ, BY, pero el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Y cuando lo hagamos para el componente en Y, ¿verdad? Eliminamos la fila y eliminamos la columna. Entonces nos quedaría AX por BZ menos BX por AZ, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Aquí está, por ahí, AX, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá para el componente en Y, decíamos, AX por BZ y BX por AZ, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí, BX AZ y AX por BZ, ¿verdad? Y lo mismo sería, estas fórmulas pues salen de ahí, de esa determinante por cofactores, ¿verdad? Entonces vamos a arreglar el primero, ¿verdad? El componente en X sería así, ¿verdad? AY, ¿verdad? AYBZ menos AZBY, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que para AY es 3, para los Z sabemos que es 0, ¿verdad? Aquí está arriba donde tenemos, ¿verdad? Que AY es 3, AX es 4, AY es 3, ¿verdad? BX es 5, BY menos 2, tal vez se recuerdan. Entonces aquí sustituimos, ¿verdad? Luego a Z, sabemos que los componentes de Z son 0 y BY menos 2. Entonces 3 por 0 es 0 menos 0 por 2 también es 0. Entonces el componente en X, ¿verdad? De ese producto vectorial va a ser 0. Ahora vamos con el Y, a Z por BX menos a X por BZ. Entonces sabemos que donde hay Z es 0, ¿verdad? 0 por BX que es 5 menos 4 que es AX por BZ que es 0. Entonces también este resultado es 0. 0 por 5, 0 menos 4 por 0 que es 0. Entonces ese resultado es 0. Ahora vamos, ¿verdad? Con el componente en Z. El componente en Z es AX BY menos AY BX, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. AX que es 4 menos por BY que es negativo 2, menos, ¿verdad? Este menos. AY que es 3 por BX que es 5. Entonces, 4 por negativo 2 es negativo 8. Y 3 por 5 es 15. Entonces, negativo 8 menos 15, el resultado es negativo 23, ¿verdad? Entonces, quiere decir que A por B, ¿verdad? Como producto vectorial, le voy a cambiar aquí el signo para que no parezca, ¿verdad? Que el producto punto es el producto escalar. Entonces, no lo vamos a poner el por,
la X, ¿verdad? Producto vectorial, entonces le ponemos que es igual a negativo 23K con acento circunflejo, porque la resultante de un producto vectorial es otro vector que, como les digo, con dirección hacia X positivo o hacia Z, perdón, positivo o Z negativo. En este caso, ¿verdad? Sería hacia Z negativo. Acuérdense, repito, que ¿verdad? Este vector de negativo 23K, ¿verdad? Es un vector perpendicular al eje, al plano XY en donde estaban ubicados, ¿verdad? El vector A y el vector B, ¿verdad? Entonces es perpendicular, forma 90 grados con ese plano. Entonces, pero en este caso la dirección es hacia Z negativo, ¿verdad? Hacia abajo si el plano lo tiene horizontal, ¿verdad? O hacia atrás si el plano lo tiene, ¿verdad? Lo tiene así vertical. Para eso hay que estudiar, ¿verdad? Lastimosamente no puedo por este medio, pero hay que utilizar la regla de la mano derecha, ¿verdad? Aunque la regla de la mano derecha se utiliza más cuando el producto cruz, ¿verdad? Se hace a través de la función, ¿verdad? De las magnitudes de los dos vectores multiplicado por el seno del ángulo, ¿verdad? Por el seno del ángulo, porque a veces ahí no da la dirección, ¿verdad? Solo da la magnitud, ¿verdad? Solo da la magnitud de ese vector resultante, pero no da la dirección, y la dirección va a ser, ¿verdad? Hacia arriba, hacia Z positivo, o hacia abajo, hacia Z negativo, o hacia adentro o hacia afuera, depende cómo usted considere que esté el plano, si está en forma horizontal o en forma vertical. Ahora este mismo cálculo lo vamos a hacer a través de los cofactores, como les decía, que de ahí es donde sale ese orden de AX, Z, todo ese relajo. Y ahí es donde sale, ¿verdad? Como le explicaba al inicio. Entonces aquí ya lo vamos a hacer ya con los valores, ¿verdad? Sabemos que el vector A, ¿verdad? Primero van las componentes, por así decirle, en este caso X, Y y Z, que está representado por I circunflejo, J y K circunflejo, ¿verdad? Con acento circunflejo. Entonces forzosamente abajo de ella va a estar el primer vector, el primer factor, ¿verdad? El vector que es primer factor. En este caso, como es A por B, aquí van a ir los componentes, ¿verdad? En medio van a ir los componentes del vector A, que sabemos que el vector A era igual a 4i más 3j, ¿verdad? Ya sabemos que los componentes en K, que sería Z, es 0 porque estos dos vectores solo tienen dos componentes, por lo tanto, su tercer componente sería 0, ¿verdad? Ok, entonces aquí sería, y luego vendría el B, ¿verdad? Que sabemos que el B es igual a 5i menos 2j circunflejo. Entonces ya una vez que tenemos ubicado, hacemos lo que les mencionaba, vamos a calcular los componentes en Y, y para eso eliminamos la fila y eliminamos la columna. Entonces lo que nos queda es 3 0 y menos 2 0. Entonces a ese le calculamos el determinante. Aquí lo escribe ABX, perdón, el vector A por el vector B, ¿verdad? Su módulo va a ser igual a este determinante que acabamos de hablar, menos el determinante correspondiente al componente en Y. ¿Qué hacemos? Eliminamos la fila y eliminamos la columna. Entonces el determinante va a ser 4 0 y 5, ¿verdad? 4 0 arriba y 5 0 abajo, ¿verdad? Como lo tenemos aquí, y lleva el signo menos, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de cofactores en posiciones impares, entonces va negativo. Y acuérdense que este J es, ¿verdad? Este J es fila 1, ¿verdad? Fila 1, columna 2. Entonces 1 más 2 es 3. Su ubicación sería 1, 3. B1, 2, perdón. Y como 1, 2 es 3, es un lugar impar, entonces va a ir precedido de un signo menos, ¿verdad? La coordenada, por así decirle, de este componente es fila 1, columna 2, ¿verdad? Es decir, 1, 2. Y 1 más 2 es 3, entonces cuando esa suma es impar, atrás va acompañado del signo menos, ¿verdad? Entonces, luego para el tercero, ¿verdad? Para el tercero, que sería K, ¿verdad? Que sería K, podemos ver que está ubicado en la primera fila y en la tercera columna. Entonces 1 más 3 es 4, por eso lleva más, no lleva menos. Entonces, si eliminamos la fila de la K y la columna de la K, nos queda 4, 3 y 5 menos 2. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, si operamos estos determinantes, ¿verdad? Se multiplica este por este y se le resta este otro por este otro. ¿Cuánto es 3 por 0? Es 0.
¿Y cuánto es negativo 2 por 0? También es 0, ¿verdad? 0. Entonces ahí el resultado es 0. Lo mismo aquí. 4 por 0 es 0, menos 5 por 0 es 0. Su resultado es 0. 4 por negativo 2 es negativo 8, menos. La regla dice que es menos el producto de estos, menos 15. Y menos 8 menos 15 es negativo 23. Es decir, estas combinaciones que hemos hecho, ¿verdad? Es las mismitas que están escritas ahí en letras como le expliqué anteriormente. Entonces nos dio que la magnitud, ¿verdad? La magnitud de este producto vectorial ¿verdad? Es positivo 23. La magnitud es positivo 23, ¿verdad? Aquí le debo de quitar el positivo 23, pero no, ¿verdad? Pero lo mantengo por ahorita para que ya se sepa también la dirección, ¿verdad? Ya se sepa también la dirección, ¿verdad? Que al ser menos, pues ya se sabe que la dirección es, ¿verdad? En el sentido de z negativo, ¿verdad? Porque ahí ya sería un plano tridimensional. XY, ya, ¿verdad? Más bien ya no es plano, porque XY sí es un plano, pero ya viene una tercera dimensión de Z, ¿verdad? De Z perpendicular a ese plano XY. Y como es negativo, entonces sí tenemos así como horizontalmente, ¿verdad? Ese vector resultante va a ir hacia abajo, ¿verdad? Porque el resultado fue negativo. Pero aquí tenemos barras de valor absoluto, ¿verdad? Estamos hablando de módulo, entonces en realidad este resultado, ¿verdad? Es positivo 23, ¿verdad? Positivo 23 como, ¿verdad? Como, simplemente como magnitud, ¿verdad? Sabemos que la magnitud siempre es positiva, pero yo lo mantengo para que comprendamos, ¿verdad? Que nos da igual acá. Sabemos que otra forma de hacer un producto cruce es multiplicar las magnitudes de cada vector por el seno del ángulo que forman, ¿verdad? Por el seno del ángulo que forman, pero a veces ahí no da el sentido, por eso mantengo esto, no da el sentido. Entonces ahí es lo que hay que utilizar, la regla de la mano derecha, que la mano derecha se pone de tal forma, ¿verdad? Que empuñemos la mano de A a B. Si estamos multiplicando A por B, vamos a empuñar la mano de A a B. Si estamos multiplicando B por A, vamos a empuñar la mano de A hacia B, ¿verdad? Entonces a veces hay que rotar la mano hacia la derecha o hacia la izquierda y para donde apunta el dedo pulgar, ¿verdad? Hacia ahí, ¿verdad? Hacia ahí se desplaza, ¿verdad? Hacia ahí es el sentido de ese nuevo vector, ¿verdad? De ese vector perpendicular, de ese vector resultante. Entonces, le recomiendo, si tiene dudas sobre esto, que busque un video, ¿verdad? Que tengo sobre la regla de la mano derecha, que es muy sencillo y se aplica, ¿verdad? Se aplica mucho en vectores, se aplica mucho en electromagnetismo. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Otra vez estos componentes para hacer la otra prueba, ¿verdad? Para comprobar B por X. B por A, porque ya encontramos que A por B es, ¿verdad? El módulo nos dio negativo 23. Repito, mantengo el signo por, ¿verdad? ¿Verdad? Más bien lo correcto quizá no hubiese sido escribirlo así en barras de valor absoluto, sino simplemente A por B. Eso voy a hacer mejor. Simplemente A por B, no mencionar que es el módulo, ¿verdad? Que es sino así para mantener el signo. Ok, entonces nos dio negativo 23, es decir, nos dio un vector negativo 23 K circunflejo. Ahora vamos a ver B por A, porque hicimos A por B. Entonces miren, ya en B por A, ¿verdad? Ya en B por A, entonces aquí ya invertimos, ¿verdad? En el anterior teníamos el 4 y el 3 aquí, porque era A por B, pero ahora es B por A, entonces el 4 va abajo y el B va aquí, ¿verdad? Los componentes de B van de segundo y los de A van abajo y aplicamos la misma situación. Para los componentes en X, al eliminar esta columna, perdón, su fila y su columna, entonces nos queda negativo 2, 0 y 3, 0. Aquí lo tenemos planteado, ¿verdad? Y luego menos, ya saben que cuando el segundo es menos, al eliminar esta y esta nos queda 5 y 0 y 4 y 0. Aquí lo tenemos. Y luego para el componente en Z, ¿verdad? Entonces eliminamos la fila y la columna, nos queda 5 menos 2 y 4 y 3. Ahí lo tenemos planteado. Entonces,
Si resolvemos, negativo 2 por 0 es 0 y 3 por 0 es 0. Entonces ese componente en X es 0. Vamos a ver con el componente en Y. 5 por 0 es 0 menos 4 por 0 es 0 también, ¿verdad? También el componente en Y es 0. Ahora vamos a ver el componente en K, ¿verdad? O en Z, en K. Entonces diríamos que es 5 por 3, 15 menos, ¿verdad? Menos 5 por 3, 15 menos 4 por menos 2 es menos 8 y menos por menos es más. 5 por 3, 15 menos, porque la regla dice que es menos, ¿verdad? Esta diagonal se multiplica menos el producto de la otra diagonal. 5 por 3, 15 menos y 4 por 2 es negativo 8. Habrían dos signos seguidos. 15 menos, menos 8. Y cuando hay dos signos seguidos se multiplican y menos por menos da más. Entonces el resultado sería 5 por 3, 15 más 8, que es 23. Entonces pueden ver que aquí el resultado nos dio positivo y anterior nos dio negativo. Por lo tanto, el producto vectorial, ¿verdad? El producto vectorial no es conmutativo. Pueden ver que salió la misma magnitud, pero distinta, ¿verdad? Distinta dirección, ¿verdad? Al salir signo diferente es que tiene distinto sentido, ¿verdad? Distinto sentido. Entonces, ¿verdad? Entonces, por eso es que A por B es igual a negativo B por A. Recuerden que A por B nos dio negativo 23 y B por A nos dio positivo 23. ¿Y cuánto es negativo? A por B fue negativo 23 y si le anteponemos el signo menos, menos por menos es más. Por eso A por B nos dio negativo 23 y B por A nos dio positivo 23, ¿verdad? Entonces, fin de la demostración, ¿verdad? Este cuadradito negro, fin de la demostración. Ahí hemos, ¿verdad?, demostrado lo que nos estaban pidiendo que demostráramos. Primero demostramos que la suma vectorial sí es conmutativa y el producto escalar de dos vectores es conmutativo. Pero ya el producto cruz o el producto vectorial no es conmutativo. Ahora nos piden este ejercicio 1.53, dice que para los vectores A, B y C de la figura 1.34 que obtengamos los productos escalares. No se olvide que los productos escalares simplemente es multiplicar los componentes de cada vector, los componentes en X de cada vector más los componentes en Y de cada vector, y el resultado va a ser un escalar. Es ahí que por eso se llama producto escalar. Entonces, en esa figura 1.34, ¿verdad? Y se recuerda la figura 1.34, el vector A iba del origen siguiendo, ¿verdad?, el Y negativo, ¿verdad? Y por eso es que es menos 8. Su magnitud era 8, pero como seguía el signo negativo, la Y negativo hacia abajo, entonces es menos 8. Y como va exactamente sobre el eje Y, por lo tanto su componente en X es 0. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? El BX era positivo 7.5, ¿verdad? Y su componente Y es 13 metros, ¿verdad? En los ejercicios anteriores ahí lo hemos hecho, ustedes ahí lo pueden comprobar, ¿verdad? CX es menos 10.9 y CY menos 5.07 metros, ¿verdad? Entonces el producto vectorial, el producto escalar, ¿verdad? Le mencionaba que simplemente es multiplicar las componentes en X más las componentes en Y. La de AX es 0 y la de B es 7.5, entonces por eso tenemos planteado 0 por 7.5 metros, ¿verdad? Y luego acá tenemos las componentes en Y sería negativo 8 por 13, negativo 8 metros por 13, ¿verdad? Entonces tenemos que 0 por 7.5 es 0 y negativo 8 metros por 13 metros es negativo 104 metros cuadrados, ¿verdad? Porque metro por metro es metros cuadrados. Y aquí no le ponemos la J ni nada porque el resultado de un producto de vectores, producto escalar de vectores, es un escalar, ¿verdad? Y negativo 104 metros cuadrados es un escalar. Esto simplemente es una unidad de medida, ¿verdad? Metros cuadrados. Ok, ahora nos piden que multipliquemos B por C, ¿verdad? Entonces aquí vuelvo a copiar los componentes en X de C, los de Y, los de A, perdón, los acabamos de ver aquí, por eso no los vuelvo a copiar, ¿verdad? Lo acabamos de ver aquí que 7.5, perdón, es 0 y negativo 8. Los de B 7.5 y 13, ¿verdad? Porque es B por C lo que vamos a multiplicar. B por C.
Entonces aquí está 7.5 y 13 son los componentes del B, ¿verdad? Y aquí tenemos los del C, 7.5 por negativo 10.9 y 13 metros por negativo 5.07. Entonces 7.5 por negativo 10.9 es negativo 81.75 metros cuadrados. 7.5 por negativo 10.9 es negativo 81.75 y metros por metros es metros cuadrados. Ya no utilizamos esta componente, ¿verdad? Porque ya no es un vector, es un escalar el resultado. Lo mismo 13 por negativo 5.07 es negativo 65.9 y metro por metro es metros cuadrados. Como ambos son negativos, entonces se suman y conservan su signo, lo que dice la regla de la ley de los signos de la suma, ¿verdad? 81.75 menos más 65.9 es 148, ¿verdad? 140, aproximado a tres cifras significativas, sería negativo 148 metros cuadrados, ¿verdad? Conservan su signo. Ahora vamos a A por C. Sabemos que los componentes de A por C es 0 en X y negativo 8, ¿verdad? Y los de C los acabamos de ver que es negativo 10.9 para X y negativo 5.07, ¿verdad? Para Y. Entonces, al multiplicarlo 0 por algo es 0. Aquí nos da 0, ¿verdad? 0 por negativo 10.9 es 0. Y negativo 8 por negativo 5.07 menos por menos es más. Y 8 por 5.07 es 40.6 y metros por metro es metro cuadrado. Por lo tanto, A por C, el resultado es el escalar 40.6 metros cuadrados. Siguen más ejercicios, el 1.54, pero vamos a parar aquí en este video. Y ahorita mismo vamos a hacer el siguiente video para seguir con este signo 1.54 del texto de física universitaria, volumen 1, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. No olvide regalarme la alegría de tenerlo suscrito en mi canal. Por favor, dele like, por favor, comparta, por favor, ¿verdad? Active la campanita. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Con permiso.